Hola, buen día a todos. A nombre de CEBEM y Cámara de Calzado, le damos la bienvenida a la conferencia titulada ¿Qué hacer con mis finanzas ante el coronavirus? El tema es impartido por Vicente López Portillo, que es fundador del Grupo de Soluciones Financieras y también es creador de la metodología Dale Like a tus finanzas. Hola, buen día, Vicente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Rocío? Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias. Les quiero explicar solamente la dinámica de la sesión. En la primera parte se desarrollarán y explicarán los temas que les compartimos y posteriormente tendremos un espacio para preguntas y respuestas. En cualquier momento pueden preguntar por el chat. Nosotros vamos a concentrar sus preguntas a leerlas para asegurarnos de que todas sean contestadas y que se aclaren sus dudas. Eso sería todo. Pues comenzamos. Gracias, Vicente. Perfecto. Muchísimas gracias, Rocío. Primero quiero aprovechar para agradecerle al CISEG por este espacio y esta dinámica con ustedes para platicar sobre la economía, sobre las finanzas y sobre cómo podemos enfrentar el día a día en nuestro bolsillo esta contingencia que estamos viviendo. También agradecer a Luis González, al presidente CISEG, a Alejandro Gómez, a Juanjo ahí que nos ha estado apoyando con las cuestiones técnicas. Y voy a compartirles la pantalla, espérame, para irles pasando la presentación que vamos a ir platicando. Perfecto. A la mitad de la presentación también vamos a hacer una dinámica. Me gustaría también tener la retro de qué piensan ustedes, cómo están. Vamos a hacerlo a través de nuestro celular. Y bueno, pues comenzamos. Como bien decía Rocío, mi nombre es Vicente López Portillo, soy director de Dale Like a tus finanzas, una consultoría de educación e inteligencia financiera. La agenda que vamos a tener en esta mañana incluye platicarles algunos antecedentes que hemos visto de esta enfermedad para compartirles también en este marco de contexto cuál es la situación económica mundial, cuál es la situación económica en México y partir a las recomendaciones muy puntuales para poderlo aplicar a mis finanzas y a tus finanzas personales. Vemos hoy en día, bueno, y eso que estamos pues, todos en casa, trabajando desde casa, haciendo nuestras actividades, vemos que a cada minuto, a cada momento, si nosotros abrimos nuestras redes sociales, prendemos las noticias, vemos que las circunstancias han ido cambiando. Recordar que esto inició a mediados de diciembre en una ciudad en el centro de China que se llama Wuhan. Esta ciudad es la más poblada del centro de China, tiene aproximadamente 11 millones de habitantes y al generarse el brote a finales del año pasado, esto provocó pues situaciones como las que estamos viviendo ya aquí hoy en día en México, el cierre de actividades económicas, la restricción del flujo de personas y pues quién fuera a pensar, ¿no? También ahora con la parte de redes hemos estado muy atentos de muchas cosas, como pues un pequeño murcielaguito hecho en sopa haya ocasionado o esté ocasionando tantos problemas, incluso estemos viviendo pues la crisis más importante, no solamente de salud, no solamente cuestiones físicas, sino también de cuestiones económicas de los últimos tiempos. Al cerrarse, la economía china trajo consigo severas repercusiones en los mercados, porque ustedes saben que China es el principal consumidor del mundo y por el mismo tiempo, pues también un gran productor de productos. Ellos, a su vez, consumen muchas materias primas justo para elaborar todos los productos que comercializan en el mundo. Entonces, al cerrar las fronteras, al no haber demanda, se interrumpieron las cadenas de suministro. ¿Eso qué significó?
que ni salían cosas de China ni entraban materias primas a China. Esto desaceleró la economía china. Se estimaba aproximadamente que la economía china iba a crecer en el primer trimestre al 6-7%, solamente creció al 1%, y esto evidentemente tuvo un desplome en la caída del consumo a nivel mundial y también pues bajó la demanda de petróleo. Hemos visto, este también es un tema muy recurrente en todos los noticieros, que evidentemente hubo negociaciones de los principales productores de petróleo en el mundo, concentrados en la OPEP, para tratar de equilibrar el precio del petróleo. Principalmente se dio una negociación entre China y Arabia Saudita con la finalidad de pues tratar de mitigar la caída de los precios del petróleo. Esto pues no se logró a buen fin, ya que Rusia no estuvo de acuerdo en reducir su producción petrolera, y eso generó, a lo mejor ustedes se acordarán, que el 9 de marzo hubo un lunes negro que se le llamó, ya que ese fin de semana se hicieron las negociaciones entre Rusia y Arabia Saudita, y en un solo día cayeron terriblemente los precios del petróleo, principalmente los dos precios de referencia, el Brent que se cotiza en Londres, es del Mar del Norte, un petróleo europeo, el West Texas Intermediate de Estados Unidos y la mezcla mexicana, ¿no? Evidentemente aquí les quiero compartir unas gráficas de cómo el precio del petróleo pues ha estado cayendo. Esta información, yo les digo, cambia constantemente. Es información del día. En la mañana me levanté a buscar la cotización. Hace un mes, el 2 de marzo, el petróleo en Estados Unidos estaba en $46 por barril. Hoy en la mañana estaba en 20.91%. Si se fijan, pues casi 50% por abajo de la cotización que había al inicio de este mes, y el petróleo en Brent también con una cotización de $50 a principio del mes. El día de hoy trae una cotización de $26.73 por barril. Por su parte, esta es una gráfica muy interesante, ya que todo este efecto también arrastró a el precio de nuestro petróleo, la mezcla mexicana. Y fíjense, esto es un dato sumamente importante para entender cuál es el contexto a nivel económico nacional sobre el impacto que está teniendo este tema del petróleo y el coronavirus. A principios del año, el precio del petróleo rondaba los 60 pesos, incluso en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2020, el precio del petróleo se determinó en $49 por barril. Hoy, en la mañana, con cotizaciones del día de ayer, Pemex anuncia en su página todos los días el precio del petróleo, estaba en 10.37. El viernes estaba en $13 por barril. Entonces, imagínense, por ahí se dice, no ha habido la claridad sobre esa información, que producir el petróleo en México tiene un costo de 14, 15 dólares. Si lo estamos vendiendo por 10 dólares, pues imagínense, ni siquiera está alcanzando para poder sacar los costos de producción. Además, el impacto pues en las finanzas públicas va a ser muy considerable. Ahora, este dato también es un dato importante, también muy preocupante, sobre cómo ha avanzado en el mundo esta enfermedad. Este reporte es el reporte que presentó, como ustedes saben, todos los días a las 7 de la noche la Secretaría de Salud Federal anuncia cómo estamos en esta materia, y con datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo ya hay al día de ayer 693,000 casos. Es impresionante cómo se ha ido incrementando esta cifra. De esos, el 76% ha sido en los últimos 14 días, y la tasa de mortalidad respecto a los casos que han dado positivos es del 5%. Por su parte, en México,
Aquí en nuestro país ya tenemos 1,094 casos confirmados, 28 defunciones, 2,752 sospechosos. Entonces, esto pues se va a ir creciendo exponencialmente como lo hemos visto en diferentes países. Este crecimiento de los casos también ocasionó que el día de ayer se declarara una emergencia sanitaria por parte de las autoridades federales en el país. ¿Esto qué significa? Ustedes se acordarán, primero la restricción daba ahora que se terminara Semana de Pascua y ahora ya se amplió hasta el 30 de abril, perdón, aquí es 30 de abril, es decir, un mes más en el cual se va a restringir el tránsito entre las personas. También es aislamiento obligatorio para personas de 60 años y más, y se instó o se solicitó a autoridades de la Secretaría de Hacienda, Economía, del Trabajo federales, IMSS, ISSSTE y el Infonavit a tomar medidas en beneficio de la gente. Esperemos que en los próximos días tengamos algunas medidas ya contundentes por parte del gobierno federal en esta materia. Hasta ahorita, los únicos que han reaccionado con acciones inmediatas han sido los gobiernos de los estados. Aquí en Guanajuato, el gobernador Diego Sinue anunció algunas medidas. Al final vamos a comentarlas algunas medidas. Ahora, ese antecedente, pues, ¿cómo ha afectado la economía mundial? Primero, el hecho, pues, de no haber comercio, de bajarse la demanda agregada, que significa que bajó el consumo, bajó la inversión, bajaron las exportaciones. Esto, pues, se pronostica un crecimiento a la baja en el mundo, posiblemente una recesión mundial. Ya les decía al inicio, probablemente estemos vamos a estar en la caída del Producto Interno Bruto Mundial más importante de nuestros tiempos. Las bolsas de valores no han sido la excepción. Desde que inició la pandemia, las principales bolsas del mundo, la japonesa, estadounidense y del Reino Unido, han ido a la baja y con bastante volatilidad. Hemos visto que cuando se dan algunos anuncios por parte de la coyuntura económica, pues vienen algunos rebotes. Cuando el presidente Trump anunció que se estaba gestionando con el Congreso estadounidense un paquete de apoyo, hubo un repunte. Ayer antier que se anunció que hay casi 3 millones de solicitudes de desempleo en Estados Unidos, una cifra récord, se vino para abajo. Y aquí vienen el de la izquierda, del lado derecho. No sé si ustedes vean mi apuntador, pero la del lado izquierdo es el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Hace un mes estaba en 42,000 puntos. El día de hoy en la mañana estaba en 35,000, ¿no? Si se fijan, con una tendencia a la baja, algunos picos importantes a mediados de marzo y ha tenido una recuperación. El del lado derecho es el Dow Jones, que mide 30 empresas más de más comercialización en Estados Unidos, también con bajas, ¿no?, de 26,000 puntos a inicios de mes, a 22,000 puntos, con una tendencia muy similar todas las bolsas. La del lado izquierdo es el Standard & Poor's, 500 empresas más representativas del mercado estadounidense, que también ha tenido bajas y ha tenido algunas recuperaciones, muy volátil, y los futuros del Nasdaq también con el mismo comportamiento. Esto en las bolsas del mundo lo vamos a seguir viendo y sería muy complicado pronosticar cómo se van a ir comportando, pues porque hay muchos factores que inciden en la materia. También los bancos centrales han estado reaccionando para tratar de fortalecer sus economías bajando la tasa de interés. En este mapamundi, los gobiernos, los países que están en rojo son los que han actuado ya en política económica bajando sus tasas de interés. Y hemos visto que también ha habido respuestas por parte de los estados en el mundo. Un anuncio muy importante de hace apenas algunos días, un estímulo de $2 billones, 2,000 millones de dólares en Estados Unidos, ya aprobado por las cámaras, para incentivar
económicamente y fiscalmente a los individuos y a las empresas en Estados Unidos, y ha habido por otros países inyecciones de dinero a la economía, paquetes de estímulos. El de Francia en redes sociales estuvo muy sonado, China también anunciando paquetes para poder ayudar a sortear estos momentos y reactivar la economía. ¿Cuál es el resumen hasta el momento de el impacto que se ve con este contexto en la economía mundial? Les compartía, no solamente en Dale Like a tus finanzas vemos que es un tema de salud, sino, sin lugar a dudas, es una amenaza y es un virus económico. Lo estamos empezando a ver aquí en nuestro país y en nuestro estado, ya que al frenar pues la comercialización de bienes, el movimiento de personas, sin lugar a dudas, pues los restaurantes, las tiendas, las fábricas que no están abiertas, no están pudiendo vender, y este freno en la economía, principalmente recortado pues por la demanda, va a traer repercusiones económicas. Ahora, vamos a ver de una manera muy rápida todo este escenario mundial y el impacto en la parte de salud, cómo ha impactado a nuestra economía. Miren, esta es algunas proyecciones de la semana pasada, inicios de la semana pasada, de algunos analistas del sector financiero. Sin lugar a dudas, si el 2009 ya había sido complicado y no teníamos crecimiento, para este 2020 el escenario no es muy esperanzador. Incluso ha habido de estos bancos revisiones del crecimiento a la baja. Por ejemplo, Citibanamex antier anunciaba o ayer anunciaba que ya no es menos 2%, sino menos 5%. JP Morgan también anunciaba, Banco de Inversión de Estados Unidos anunciaba menos 7% de crecimiento en el país. Esto es en el contexto pues de que por sí ya veníamos con un crecimiento negativo, más todo lo que hemos venido platicando, el escenario así va a ser complicado. Y sobre todo, pues va a haber y el impacto en las finanzas públicas va a ser notorio. Imagínense, ya lo decía, si el precio del petróleo está en el presupuesto a $49, pronosticado en $49 por barril, y vemos que hoy en día está en 10 y ha estado entre los 15 y 20, pues cómo va a serle el gobierno federal para la recaudación. Hay un producto financiero que son las coberturas petroleras, que se contrata para tratar de mitigar esta diferencia en el precio del petróleo. Incluso se contratan principalmente al precio que está en el presupuesto, pero Pemex no ha sido transparente, claro, en indicarnos cuántas coberturas se contrataron, y no sabemos pues cuál va a ser el impacto. También, obvio, el impacto en la recaudación pues no va a ser el que se esperaba, ¿no? Estamos, tanto las empresas como las personas físicas, esperando que haya por parte del gobierno de la República algún anuncio sobre temas de ICR e IVA. Hasta el día de hoy, hasta este momento, no hemos tenido nada. Esperemos con el anuncio de ayer de la emergencia sanitaria se ponga las pilas el SAT y anuncie apoyos para el tema del pago de impuestos. Y este escenario en las finanzas públicas generó que Standard & Poor's, una calificadora de valores, haya degradado la semana pasada la nota crediticia de México de Pemex de BBB más a BBB. ¿Esto qué significa? En palabras sencillas, esto es pues como el buró de crédito del país, donde esta calificadora está pronosticando que probablemente el gobierno federal va a tener dificultades para cubrir sus obligaciones en términos de deuda, en los bonos, en los instrumentos que ha emitido, y con perspectiva negativa. ¿Eso qué significa? Que si esto sigue avanzando, pues probablemente haya todavía un deterioro de la calificación más pronunciada, ¿no? La inflación anualizada está en 3.7. Banco de México va a estar siguiendo tomando medidas de acciones. Y bueno, algo que también lo hemos visto todos es el tema del tipo de cambio. Esta es una gráfica que consulté también hoy en la mañana. A principios
del mes, el 2 de marzo a las 9 de la mañana el dólar cotizaba en 19.75. Ya traía algunas presiones. Recordemos que en los últimos meses habíamos estado en el promedio de los 18 y hoy está a 23 dólares con picos, el 21, 23, por ahí que tuvo un deterioro en los mercados, hasta 25, ¿no? Rompiendo máximos históricos. Luego me preguntaba un empresario, me compartía un empresario aquí de la ciudad que compra y tiene deudas en dólares, pues que en una semana él había o ya debía 30% más simplemente por la presión al tipo de cambio. Todo esto se genera pues por la incertidumbre, por la salida de algunos tenedores de acciones a buscar refugios más seguros y vemos que aunque Banco de México ha hecho algunas acciones, pues los impactos han sido pues no los esperados. La tasa de interés a 6.5 también ha bajado y se esperan más recortes de la tasa de referencia. Y en resumen, esta recesión global y el impacto, sin lugar a dudas, va a tener un efecto nocivo en nuestra economía. Y es probable que ante esta falta de actividad, como ya lo venía diciendo, pues las empresas, los negocios tengan dificultades para pagar sus salarios. La gente que vive al día y que recibe un ingreso por sus ventas y sus servicios, pues también ahorita no está ganando y esto ha generado dificultades para el pago o va a generar dificultades para el pago de nuestros créditos y nuestras deudas. Y vemos que incluso en países donde han anunciado claramente estímulos a la economía y a las empresas, pues están teniendo repercusiones en su economía. Imagínense en países donde todavía no tenemos políticas claras, precisas, pues el escenario no es tan esperanzador, ¿no? Entonces, hasta aquí es esta primera parte sobre el contexto de la parte económica mundial y de México que quería compartirles. Era importante tener este contexto. Y ahora quiero compartirles y preguntarles. A veces esto global, que el Producto Interno Bruto, que el crecimiento, que la inflación, etcétera, todos estos indicadores, pues los vemos muy lejanos y a veces pensaremos que si por acciones individuales podemos influir en que cambien estos indicadores. A veces es complicado, pero tú y yo sí podemos tomar acciones contundentes para tratar de evitar que nuestro bolsillo, el de tu empresa, tu salario se vea contagiado. Así que quisiera ahorita hacer una dinámica con ustedes para poderlos escuchar sobre el tema y quiero por favor que desde sus celulares entren a la página que se llama Slido, desde su celular, slido.com. Ahorita en la pantalla también les va a aparecer un código, este código de barras que está en la izquierda. Entren a la página slido.com desde su celular, desde el navegador, por favor, y ahí en el navegador pongan, les va a pedir un número de reunión, es el que está acá, que es la U924, ¿ok? Repito, entrar desde nuestro celular a esta aplicación. Quiero que hagamos ahorita un ejercicio muy rápido sobre cómo vemos nuestras finanzas. Ahí en la aplicación, por favor, viene la primera pregunta que quiero hacerles, que cómo ven ustedes o qué tan bien preparadas estaban sus finanzas personales ante la contingencia que vivimos. Y vienen unas estrellitas tipo Uber, ¿no? Hay que calificar cómo están y se supone que si ustedes le ponen 10 estrellitas, pues sus finanzas están preparadas al 100%, como alguien que ya contestó, muchas felicidades, y de ahí poder calificar para tener ahorita pues un resumen de cómo estamos aquí con nuestras finanzas personales, ¿no? Entonces, muchas gracias, llevamos 9 participaciones, 10, muchas gracias, ahorita las analizamos. Entrar es slido.com, el número de reuniones 4924, los que tienen lector de código de barras, ahorita aprovechando que estamos usando la tecnología para comunicarnos todos desde nuestros hogares,
podamos usar y participar en esta encuesta interactiva que estamos haciendo entre Dalia Lag y ustedes, ¿no? Muchas gracias por los 14 que están en este momento contestando. Vemos aquí va la grafiquita, vamos a esperar tantito a ver si todavía estábamos conectados. Déjenme abrir aquí ay, creo que me salí de la, espérame. Ahí estoy, ahorita es que quería ver cuántos estábamos conectados. Ok, perfecto. Llevamos 17 personas conectadas. Muchísimas gracias. Vemos aquí, digamos, el que tiene 6 para abajo está reprobado. Tenemos que la gran mayoría, solamente el 18% de los que estamos ahorita conectados, considera que tiene una calificación de 7 o de 10 en cuanto a un 9. Muchas gracias. Felicidades. Y la diferencia, el 79%, tenemos menos de una calificación de 6, ¿no? Entonces, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que quiero que me ayuden a contestar es, fíjense, esta es muy interesante. Quiero que ahorita hagan también un análisis y describan en una sola palabra ¿cómo creen que estarán económicamente al terminar esta contingencia, ¿no? Ahorita vemos que al menos nos espera un mes de resguardo, más lo que se acumule. Entonces, de una manera muy sincera, por favor, ayúdenos a definir cómo va a estar nuestra economía. Lo bueno que aquí se dice el pecado más no el pecador, así que hay que contestar con sinceridad, ¿no? Por favor. Entonces, llevamos 7, al menos pues hay que contestar los 18 que estábamos. Muchas gracias. ¿No? Vemos aquí las palabras que se repiten se ponen pues un poquito más en grande, ¿no? Tenemos que principalmente, pues bueno, la principal respuesta ha sido mal, tablas con más deuda, muy golpeadas, restringidas, arruinadas, sobreviviendo, ¿no? Tratando de sobrevivir al virus y también al virus económico y restringidas. En general, podemos concluir pues que también con un escenario pues un poquito negativo respecto a cómo concluiremos. Y por último, la última encuesta que quiero que me ayuden a contestar viene hemos visto que ha habido varios apoyos o varias alternativas para poder salir de esta contingencia que hemos ya visto y vamos a platicar ahorita también algunas. Entonces, ayúdenme a contestar cuál de las siguientes opciones creen que te va a ayudar más en tu bolsillo para esta contingencia, ¿no? Que se reduzcan los impuestos, aprovechar tus créditos, darle prioridad a tu presupuesto personal o utilizar apoyos gubernamentales. También hay que seleccionar la pregunta que ustedes consideren va a ayudar más a tu bolsillo en esta contingencia que pues estamos empezando ya a sufrir las consecuencias. Llevamos 16, el 30%, aprovechar la reestructura de los créditos, muy pareja, bueno, con las tres, darle prioridad a tu presupuesto personal, utilizar apoyos gubernamentales y que se reduzcan los impuestos. Fíjense, ahora sí que muy pareja las 4 respuestas. Muchísimas gracias a todos los que contestaron y ahorita tenemos una radiografía pues de las 28 personas que nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias al CISEG, especialmente a Rocío por esta iniciativa y bueno, vamos a regresar a la presentación. Por favor,
Todos démonos un aplauso virtual por la participación. Les agradezco bastante su apoyo en esta encuesta. Ahorita vamos a ir platicando sobre el tema. Miren, en Dale Like a tus finanzas, lo que no queremos es que te enfermes. Primero, efectivamente, en la parte de tu salud física, valga, eso lo escuchamos a todas horas, hay que tener mucha precaución en cuidarnos, pero también queremos que cuides tu salud financiera. Y para eso, en eso sí te puedes ocupar tú, así como el estar en casa, el lavarte las manos, el cuidarte, depende de ti. También tu salud financiera depende de las acciones que tomes. Y a continuación te quiero compartir algunas recomendaciones muy puntuales para poder sortear y poder aminorar, esta crisis financiera que se avecina. Miren, lo primero que debemos hacer es elaborar un presupuesto de contingencia. ¿Por qué lo llamamos así en Dale Like? Porque un presupuesto de contingencia. Yo sé que muchos de ustedes ya elaboran un presupuesto personal, un presupuesto familiar, incluso pues un presupuesto en las empresas que ustedes manejan, pero hoy en día los gastos, primera cosa que tenemos que tener clara es que no tenemos pretexto. A veces decimos, y me ha dicho mucha gente, oye Vicente, pues no tengo tiempo, ando trabajando de ahí para acá, el tráfico aquí en León ya está insoportable. Pues hoy no tenemos esos pretextos. ¿Por qué? Porque estás en casa, estás con tu familia, puedes traerlos a tu pareja, a tus hijos, a una mesa y analizar este tema y hacerlo de la siguiente manera. Ay, me salí, espérense, déjenme volver a regresar. A ver, ahí estoy otra vez. Ok, perfecto, ahí estoy otra vez difundiendo la presentación. Excelente. Entonces, ¿cómo hacerle para el tema de nuestro presupuesto? Miren, en la parte de nuestros gastos, hay que revisar, porque evidentemente, sin lugar a dudas, está cambiando nuestros hábitos de consumo. ¿Por qué? Porque hay muchos gastos que hoy en día no estamos realizando de la manera normal. Pongo un ejemplo. Hay que anotar o revisar cuáles son los gastos necesarios que vamos a tener hoy en día para vivir. Por ejemplo, pues nuestra comida, la alimentación, la salud importantísima, los servicios, agua, luz, teléfono, internet. Por favor, paguen el internet porque si no, pues ya no se van a poder seguir conectando a este tipo de esfuerzos. La renta, el pago de deudas, las colegiaturas, los seguros, el ahorro, etcétera. Pero hay gastos, por otro lado, que no están siendo urgentes en este momento. Por ejemplo, pues la ropa, el entretenimiento, no podemos ir al cine, no podemos ir al teatro, las comidas fuera de casa. Si hacemos realmente un análisis de las comidas fuera y todo lo que gastamos ahí, pues hay una gran oportunidad. Clases extra, los que tenemos hijos y que luego los llevamos a muchas clases. Del salón de belleza, yo no tengo este gasto, como puedan imaginarse, pero las mujeres a veces gastan mucho en ese tema. Transporte, gasolina. Hoy pues no estamos gastando gasolina, no estamos gastando en Uber, no estamos gastando en transporte. Las vacaciones, nos vamos a tener que quedar en casa esta Semana Santa. Y bueno, la diversión, todo lo que gastamos en la famosa peda, entre otras, los gastos hormiga. Si ustedes hoy en día restringen, ubican todos estos gastos que no podemos hacer o que no son importantes, los podemos reorganizar. Esta es una premisa importante y clave para el día de hoy y para estos próximos días. Para mejorar tu situación y mejorar tus finanzas, nada más hay dos posibilidades. O recortas gastos, con el ejemplo que estamos teniendo, o aumentas tus ingresos. ¿Qué será más fácil en estos momentos? Aquí algunas ideas de cómo recortar estos gastos. Por ejemplo, haciendo este ejercicio de un director que trabaja en una empresa de aquí de la industria,
él tiene estos gastos: alimentación, salud, gas, luz, agua, renta, colegiatura, tiene un crédito personal que está pagando, está ahorrando para vacaciones. En sus gastos necesarios, él tiene este importe, 18,000 pesos. Pero por el otro lado, en estos gastos urgentes, que les ponía el ejemplo, pues gasta en ropa esta cantidad, de entretenimiento, ¿no? Una idita al cine, ¿cuánto nos cuesta? Clases extras, salón de belleza, la gasolina, las comidas fuera, la diversión, y dejamos algunos gastos por fuera. Fíjense, si de un solo teclazo, como a veces lo hace el gobierno para muchas cosas, nosotros reducimos los gastos que les estamos recomendando, vamos a tener 6,300 pesos, que representa aproximadamente el 28% de lo que esta persona gasta. Estos 6,300 pesos los vamos a tener para poder hacer frente a estos gastos que vamos a tener, porque a lo mejor no vamos a tener todo el ingreso, en caso de que Dios no lo quiera, tengamos algún problema de salud, podamos utilizarlos. También decirles, estos gastos superfluos se pueden convertir en este fondo de contingencias. Así que a ponerlo las pilas. Y algo también que hemos visto mucho en redes y nos hemos hasta reído como buenos mexicanos de este tema, son las compras inteligentes. Aquí, si tú compras de una manera inteligente, haces una lista de lo que vas a y realmente necesitar, ahí también hay oportunidades para reducir tus gastos. Por ejemplo, el otro día veía un estudio de cómo gasta un europeo en ir al súper, y ellos compran necesariamente lo que se van a consumir: 2 manzanas, una pera, 100 gramos de jamón, 2 rebanadas de queso, etcétera, y no hay desperdicio de comida. Aquí en México estamos acostumbrados a comprar en demasía y luego andamos teniendo que tirar las cosas. Y en este tema de las compras inteligentes, atacaríamos dos aristas. Una, evidentemente, el reducir el gasto, pero también, muy importante, el no quitarle a otra persona la oportunidad de comprar cosas que realmente necesita, ¿no? Hemos escuchado ahorita el tema de los cubrebocas, estos N95, que son útiles para los hospitales, y nosotros compramos mucho para nuestras casas, pues estamos haciendo un desabasto, que los precios incrementen y que la gente que lo necesite no lo vaya a utilizar. Así que compren de manera inteligente. Y la otra arista que les comentaba es la parte de pues buscar el incremento de nuestros ingresos. Ahorita me van a decir: oye, Vicente, pues ¿cómo le hacemos si tú mismo has dicho que nadie está comprando? Pues sin lugar a dudas, hoy en día necesitamos usar nuestras áreas de creatividad. Estas crisis están fortaleciendo muchos valores de estar en nuestra casa, con nuestra familia, estar más cerca, pero también tenemos de buscar cómo migrar hacia otros mercados, hacia otras formas de venta, y también pues no depender de un solo ingreso. Y les pongo un ejemplo: hace días vi también en un noticiero como un mercado en la Ciudad de México, precisamente en Iztapalapa, pues la gente no estaba yendo al mercado a comprar, se organizaron, hicieron un WhatsApp, y la gente ahora pide su fruta y su verdura, su pescado, a través de WhatsApp, y solamente una persona va y se los deja. Esto es un ejemplo de cómo poderlo hacer, y para todas aquellas personas que tienen la oportunidad de tener ahorita un ingreso fijo y que están trabajando en su casa, por favor, pues cuídenlo. Ahora, el uso del crédito. También me han preguntado: oye, Vicente, ¿qué onda? ¿Realmente conviene usar el crédito? ¿No conviene usarlo? ¿Qué vamos a hacer? Sin lugar a dudas, el crédito va a ser uno de los factores que va a ayudar al crecimiento y a salir de este problema, a reactivar la economía. ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor no va a tener ingresos, ya va a exprimir al máximo sus gastos, ¿no? Ya no va a tener de dónde recortar, y el crédito puede ser una buena alternativa. Aquí, amigos de CISEC, mucho ojo. Yo recomendaría que siempre lo hagamos de una manera inteligente y responsable. ¿A qué me refiero? Verificar el destino. Si evidentemente te quedaste sin ingresos, no tienes para comer, y a lo mejor ir a comprar lo que necesitas con tu tarjeta, pues probablemente sea la única alternativa.
Hay, por ejemplo, en respecto a investigar alternativas, algunos bancos que con ciertos comercios, con ciertas tiendas de conveniencia, están haciendo promociones a meses sin intereses para que a lo mejor lo que tú compres tengas 3, 4 meses sin intereses para poderlo comprar y tener también mucho ojo de la capacidad de pago. Lo que tú consumas ahorita lo vas a tener que pagar en un momento, entonces hay que tener esto en mente y no perderle de vista a nuestra tarjeta de crédito porque firmar en demasía se nos puede ir muy rápido. También una pregunta que me han hecho, y si quieren de estos temas ahorita, con mucho gusto en las preguntas, porque me quedan 5 minutos de participación, me quiero ir muy rápido y lo atacamos en las preguntas. En respecto a las inversiones, mucha gente está viendo, lo veíamos que están bajando los mercados y quisiera vender. No es recomendable ahorita tomar posiciones de venta, vender nuestras inversiones, porque estarías materializando la pérdida en el pico más bajo. Al final, el mercado, como ha pasado en todas las crisis en el mundo y en nuestro país, se va a recuperar. Eso tenlo por seguro, que la economía va a salir adelante y los mercados se van a recuperar. Pero es importante que analices tu perfil de riesgo para que te informes y, por ejemplo, hoy en día, si tú quieres ahorrar y no tener el dinero ahí sin producir, pues puedes buscar instrumentos de renta fija, como los CETES, como los CEDES, como otros instrumentos, para que no. Si tú eres una persona arriesgada, dicen que los momentos de crisis son momentos de oportunidad, a lo mejor es posible que puedas tú tomar y ahorita invertir y comprar acciones. Los gastos médicos mayores, se tenía la duda si cubrían el COVID. Sí cubren el COVID, a pesar de que esté considerada ya como una pandemia por la OMS. Aquí estuvimos revisando cerca de las 32 compañías que operan en México, la mayoría lo va a cubrir, nada más que en términos de tu póliza. Revisa con tu agente de seguros cuál es tu suma asegurada, cuáles son los mecanismos de atención que vas a tener, si es reembolso, cuál es tu deducible, cuáles son los protocolos. El 77% de los mexicanos tiene salud pública. Esa información nos la han estado recalcando mucho en los medios. Si tú tienes un seguro de gastos médicos privados, te corresponde a ti informarte y pregúntale a tu agente de seguros. Y también verificar el tema de los programas de apoyo. Yo imagino que va a ser alguna de las preguntas de los bancos. Están lanzando, incluso muchos empezaron el día de ayer, muchos empiezan el día de mañana primero, el día 2, para hacer esquemas de negociación en productos principales, tarjeta de crédito, crédito hipotecario, personales de nómina, automotrices, y cada banco tiene sus propias condiciones. Muchos lo que están haciendo es suspender el cobro de capital, intereses, seguros en el caso de créditos hipotecarios. En el caso de los créditos hipotecarios, lo que están haciendo muchos es que tú no pagues 4 meses y que se amplíe el plazo de tu crédito, ¿no? Que es una muy buena alternativa, porque ese dinero pues lo puedes aprovechar hoy para la contingencia. En tarjeta de crédito, el saldo que tú tenías no se van a capitalizar los intereses, sí se va a generar el interés normal, y una vez que se vuelva a la normalidad, pues continuarías con el tema de los pagos mínimos. Aquí, ojo, dos cosas importantes. Se requiere que tú hayas estado al corriente y que también lo hagas de una manera inteligente. ¿Esto qué es? Que si hoy tienes la posibilidad de realizar tus pagos, hazlo. Si en verdad se va a bajar tu nivel de ingresos por tu tipo de perfil, pues sería bueno que te fueras acercando y lo hagas de una manera inteligente, incluso las promociones a meses sin intereses. Ahora, yo les pregunto, ya vimos cómo se están protegiendo algunos países, cómo nos vamos a proteger. Es importante que ahora pensemos cómo te vas a proteger tú. Hay algunos que ya se están protegiendo para seguir y atender este coronavirus. Lo importante es que te diagnostiques dónde están tus debilidades, te atiendas y estos consejos que por el tiempo fueron muy rápidos te puedan servir a ti y a los tuyos para atender tu salud financiera, ¿no? Le vamos a hacer llegar a Rocío la presentación con mucho gusto para que se las compartan
a todos los asistentes o a toda la Cámara, incluso si así lo estiman conveniente. Este es un resumen de la rutina financiera que tienes que hacer en tu casa. Muchísimas gracias por su atención. Atiendan las medidas preventivas y ver este tema no como una crisis, no es para panicarnos, sino siempre las crisis son áreas de oportunidad, la oportunidad para que cambies en tus finanzas personales, la oportunidad para que recortes gastos, para que analices prioridades, para que seas más creativo, busques nuevas fuentes de ingreso y que tanto tus créditos como los planes de las reestructuras que lo hagas de una manera inteligente. Hasta aquí quiero dejar mi participación. Al final les comparto nuestras redes sociales, pero me gustaría, si así lo estimas pertinente por la hora, pues tener estos 15 minutos de retroalimentación, de escuchar sus inquietudes para poder contestar. Así que, pues adelante, Rocío, para que nos puedas compartir las preguntas que estuvo compartiendo la gente. Hola a todos, estamos ahorita en espera de sus preguntas. Si pueden, por favor, empezar a escribirlas. Estamos en el momento para contestarlas. No sé si quieran. En lo que las hacen, ¿puedo seguir aportando algunas cosas? Claro que sí, sí. Y si quieres, tú interrúmpeme cuando ya... creo que las preguntas las pueden hacer aquí directamente, ¿verdad? En la aplicación. Sí, se van a ver en el chat, sí. Ah, perfecto. Aquí yo las tengo. Por favor, pregunten todo lo que crean necesario. Así como están estos programas de apoyo, ¿no? Yo incluso lo que recomendaría es, pues, hablar, preguntar, partir de este presupuesto que les platicaba, es decir, poder identificar, pues, cuáles van a ser nuestros gastos, cómo se van a comportar nuestros ingresos, y a partir de ahí estar preparado para poder determinar si de verdad te conviene adquirir este apoyo y hacerlo de una manera muy inteligente. Sobre todo es bien importante que pregunten cómo se van a aplicar, porque han dicho muchos bancos, en muchos portales lo he visto de manera directa, que se van a suspender los pagos, pero a veces no han sido muy claros cómo se van a reactivar una vez que termine la contingencia. En el caso de los créditos personales, créditos pymes, créditos de negocios, créditos de nómina, he visto que se va a aumentar el plazo. Si tu crédito hipotecario era a 15 años, pues ahora va a ser a 15 años, 4 meses o 6 meses. Esto es muy bueno porque solamente se está prorrogando y vas a tener 4 meses de que ese ingreso que estabas dando a tu crédito hipotecario lo puedes usar para la contingencia. Usarlo de manera inteligente. Si no, pues paga. Y también, por ejemplo, hemos visto el anuncio que hizo el gobernador Diego Sinué de los apoyos que va a haber aquí en gobierno del estado. Apoyos, si no, pues ayuden a compartir esta información, apoyos para negocios, para comercios, donde se van a dar créditos desde 10,000, 50,000, 100,000 hasta 500,000 pesos para apoyar a las empresas para el pago de nóminas, para el pago de insumos, de materias primas, incluso de tecnología. Si tú quieres comprar una terminal punto de venta, una computadora, etcétera, te van a estar apoyando a tasas de aproximadamente el 6%, incluso algunos de esos programas con apoyos de reembolso en tasa hasta de 6 puntos. ¿Qué significa? Que casi sería un crédito tasa flat a tasa cero, que sería pues muy interesante. Ojo también que al final es un dinero que te van a dar para que no se detenga la economía, puedas seguir apoyando a la gente, pero en algún momento vas a tener que pagar. Entonces también mi recomendación es pues buscar este tipo de apoyos que está dando el gobierno del estado aquí en Guanajuato y hacerlo pues de una manera inteligente. Vicente, tenemos ahorita dos preguntas. La primera es, ¿las empresas están obligadas a pagar a los trabajadores sin tener actividad? Mira, este es un tema laboral. Efectivamente, incluso quedó un poquito ambiguo la declaratoria que se hizo el día de ayer de una emergencia, porque le pusieron la palabra sanitaria. La Ley Federal de Trabajo establece que en casos de una emergencia nacional, la obligación es al menos pagar
un salario mínimo por 30 días, ¿no? En la parte laboral no quedó tan claro si esta emergencia sanitaria obliga esta consideración de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pues ese sería mi comentario. Hay que estar muy atentos. Incluso ayer en este comunicado y en este acuerdo a nivel nacional se instruyó a las secretarías de Trabajo, Economía y Hacienda a poder tomar e impulsar medidas para no afectar pues a las empresas y no afectar pues por último a los trabajadores, ¿no? Porque también lo que hay que ver es que al final efectivamente yo comprendo perfectamente que incluso lo vivo en carne propia, que al no generar hoy en día pues es complicado pagar a los trabajadores, pero esos trabajadores también tienen pues obligaciones y necesidades de comer. Así que es un tema complicado que espero pues que podamos sortear todos muy rápido. La siguiente pregunta es, ¿cuánto es el periodo de recuperación de la economía basado en situaciones similares a las que hoy estamos viviendo? ¿Será el 2021? Muy buena pregunta. Hoy en día los pronósticos de recuperación son difíciles de hacer. Ya lo decía por la parte de que todo ha sido muy variable. Una cosa que me llamó mucho la atención es que estaba revisando cuál fue el comportamiento de la economía mexicana ante la crisis de 2009, la crisis de 82, la crisis de 87, la crisis del 94. Y comentarles que en todas ellas, así como hubo un descenso importante de la actividad económica, como le estamos viendo hoy, el año siguiente hubo una recuperación, hubo un rebote. Es lo que en economía se consideran pues los ciclos económicos. Hay algunas economías, como el hecho de Canadá en 2008, que rebotó en forma de V, el crecimiento fue pues muy rápido. Hay otras en forma de U, hay otras más lentas, ¿no? Pero en el caso de México, en las crisis anteriores, hubo una recuperación casi igual de lo que se había bajado. Esto va a depender mucho de cómo todos los actores, pues tanto gobierno, la parte mundial, pues reaccionen a eso, también la actividad productiva, pero sí se espera que pues sea una recuperación difícil. Ahorita vemos, pensábamos que esto iba a ser hasta Semana Santa, Pascua, ahora ya tenemos una emergencia de un mes, ¿no? Y eso a esperar cómo se comporta el tema de los casos, las infecciones. Probablemente se tenga esto que aplazar y la cosa se empiece a agravar y de ahí, a partir de medidas de esfuerzos, ¿no? Del crédito, que será muy importante para los sectores, pues se buscará la recuperación, ¿no? Hoy en día, así como hoy nos centramos a la parte de las finanzas personales, esto aplica también pues mucho a las finanzas de las empresas y de nuestros negocios. Habrá que ver dónde podemos recortar estos gastos, cómo podemos empezar a verificar otros canales de venta, otros tipos de modelos de negocio, ir pensando cómo vamos a utilizar el crédito en nuestras empresas para reactivar la economía y buscando ser pues muy disruptivos y protegiendo pues desde nuestra economía personal. La economía personal siempre, amigos, les dice que es el reflejo de a veces de nuestros negocios. Entonces, pues esperemos que esto que compartimos el día de hoy pues les dé algunas ideas para poder mejorar y si no, pues al final también les dejaremos ahí nuestros datos por si quisieran que hagamos un comentario ya en lo particular. Tenemos otra pregunta. ¿En qué tiempo se estarían recuperando en un 30% o 40% las actividades comerciales? Mira, también es una pregunta interesante. Se estima incluso que este detenimiento, este paro en las actividades comerciales, pues van a afectar cerca de 30 puntos el Producto Interno Bruto. Al menos ahorita lo que se ha dicho por parte de las autoridades sanitarias, que son los que llevan mano en el tema, es
que hasta ahorita estarán hasta el 30 de abril. Pero a partir de ahí irán anunciando cómo se van a ir incorporando las actividades. También el día de ayer se anunció que ni los servicios financieros, ni el transporte, ni de carga, ni el tema de alimentos se van a parar, porque pues también son el motor de la economía. A partir de ahí habrá que estar pendientes, pero en mi opinión muy personal, siendo muy sinceros y con lo que estamos viendo en otros países, la recuperación va a ser lenta. Y pongo un ejemplo. El brote, lo decía al inicio de mi participación, en Wuhan, en China, empezó a mediados de diciembre. Justo ayer vi una nota que estaban apenas restableciendo las comunicaciones por tren, es decir, pues 3 meses hasta que se están otra vez las actividades volviendo a la normalidad, ¿no? Eso sucedió en China, que en muchas cosas tuvieron una reacción muy rápida, con una economía sólida como la que ya sabemos. Pues aquí en México será ahorita pronosticar de una manera o difícil pronosticar cómo va a ser. Al menos creo que esto será gradual y dependerá mucho de un lado de cómo avanza el tema del brote, cómo podemos contenerlo al quedarnos en casa, y dos, pues cómo se van presentando otras medidas de apoyo para diferentes sectores. Otra pregunta, ¿tendrás conocimiento cuándo los apoyos de gobierno, a partir de qué fecha se estarían aplicando? Sí, los gobiernos, incluso aquí también algo muy importante, todos los empresarios del sector que tengan créditos con bancos y que no deriven de un apoyo ya federal, por ejemplo, si derivan de un apoyo de NAFIN, algún crédito de NAFIN, ahí parece que no va a haber en este momento apoyos, pero sí está el compromiso de generar escenarios de apoyo a la industria. Algo importante es también precisar que si tú decides incorporarte a estos programas, no se va a afectar tu buró de crédito. Es decir, que el hecho de que no pagues tu crédito hipotecario por 4 meses, que dejes de pagar el crédito de tu negocio para tener liquidez y hacer frente a tus gastos de nómina o inherentes, en tu historial crediticio va a quedar bien. Después tendrás que pagar dependiendo de las medidas. Y los programas del gobierno del estado que vimos se anunciaron en recientes días ya están vigentes, serán la gran mayoría operados por Fondo Guanajuato, según lo que tengo entendido. Así que pónganse en contacto con la dependencia, analicen. Yo estuve analizando unos 3 o 4 programas, se me hicieron muy interesantes, son 800,000 millones que se están utilizando del impuesto de nóminas que tú y yo pagamos. Entonces, pues habrá que sacarle provecho y podernos pues preparar. También en el impacto económico, justo pues hasta esta semana estamos viendo que muchas industrias ya se están deteniendo, se están cerrando, aunque todavía en la calle vemos pues mucha actividad de gente que pues necesita ir a sacar la comida del día, pero esto no con la idea de generar un pánico, sino sí de informar, pues se irá agravando en la medida en que la parte sanitaria se vaya complicando y bueno, también nuestros compromisos como empresarios también vayan avanzando. Así que, pues bueno, hay que usar estos financiamientos y hacerlo, lo reitero nuevamente, de una manera muy informada, muy inteligente, asesorarse para poder pues tomar una buena decisión y a través del financiamiento y de decisiones inteligentes pues salir adelante, ¿no? Sin lugar a dudas, todas las crisis son, decía, áreas de oportunidad y aquí no es la excepción. Hay que reinventarnos y pronto saldremos de esta. Al inicio compartiste un contexto, es decir, ha sido el virus, pero el petróleo, pero la baja en el crecimiento. ¿Qué opinas de que el COVID-19 sea solo la gota que derramó el vaso? Sí, mira, muy interesante. Efectivamente, el contexto lo quise plantear así, porque fueron escenarios
independientes en algún sentido, pero que al final todos contribuyeron. Es decir, con el COVID hubo desaceleración económica porque cerraron fronteras, no hubo comercio, bajó la demanda. El precio del petróleo, que también ya venía una guerra, incluso esto también es un tema geopolítico entre Estados Unidos y Arabia y los países del OPEP, de controlar el precio, también fue otra consecuencia al tema. Y con toda esta recesión de la economía que ya se veía, pues vino todavía a afectar más las condiciones en las que estamos. Y México no es la excepción, ya lo decía, ya teníamos pronósticos negativos de la economía, veíamos cómo pues todo este año del primer año de gobierno no vimos crecimiento, no se han realizado políticas públicas interesantes. Entonces, si a eso todavía le sumamos esta parte, pues bueno, la cosa suena más complicada. Incluso me ha llamado mucho la atención ver algunos artículos y comentarios ahora que circulan en los grupos de WhatsApp de manera directa y de manera masiva de cómo esto a lo mejor se estuvo planeado, ¿no? Y cómo ahora los chinos ya están otra vez poniéndose las pilas, produciendo tapabocas, produciéndose respiradores y todo eso, y ya están bien, y bueno, todo el mundo ahora está infectado, ¿no? Esto pareciera una película de Netflix, que sí las hay, pónganle ahorita en Netflix y aparecen 3 o 4, ¿será coincidencia? ¿Será la realidad? El hecho que es algo sin precedentes que nos tocó vivir y que todo este contexto que mencionaba, sin lugar a dudas, está afectando y va a afectar nuestra economía, la economía de tu empresa, pero sí hay formas de cómo prepararnos, vacunarnos y aprovechar las oportunidades que se lleguen a presentar. ¿El usar un crédito revolvente empresarial será conveniente para apaciguar la economía en cuanto a los pagos a los sueldos? ¿Podrá ser condonada la deuda si esto sigue? Mira, es una buena pregunta. En algunos, por ejemplo, en el caso de este crédito que vi en gobierno del Estado para pagos de nóminas, tiene el beneficio de que si tú pagas puntual, te pueden hacer el reembolso en tasa, ¿no? Al menos así es como se plantea el anuncio principal. Entonces ahí, pues realmente tú tienes 4 meses de gracia afrontar este crédito, hablando del crédito de gobierno, para pagar eso y una vez que se recupere, pues irlo pagando poco a poco, en periodos creo de 36 meses. En el caso de créditos de bancos, también se espera que existan apoyos para poder en su momento otorgar financiamientos a tasas esperemos que también competitivas y hacerle frente a esta situación. ¿Qué te recomendaría? Comparar, ¿no? Hoy más que nunca aplicar la educación financiera a nuestras vidas, acudir a estos programas de Impulso Guanajuato, acudir al banco y sobre todo también hacer una reingeniería, un análisis de prioridades y poder recortar gastos para que el uso de ese dinero que no es tuyo y que vas a tener que pagar de una manera sea muy eficiente. ¿Consideras que el dar de baja personal es una forma de abatir costos? ¿Qué opinas de los empresarios que están haciendo esto? Híjole, es una pregunta sumamente fuerte, ¿no? Porque efectivamente, pues bueno, es una medida pues normal, directa, de una actividad económica al momento de no tener ventas y de no tener ingreso por reducir el capítulo personal, ¿no? Es una respuesta inmediata. Desafortunadamente, y lo que se ha tratado de pedir es pues procurar hacer el mayor esfuerzo abonando de estos pues apoyos que hemos hablado para tratar de que el impacto sea el menor, ¿no? No sé, ahí sí sería cosa de abonarle a la inteligencia, pues a la responsabilidad social de cada quien, al ámbito de las responsabilidades y poder pues tomar una decisión. También ahorita me acordé de un apoyo que es de empleo temporal, que también se está ofreciendo para trabajadores que se queden sin trabajo por parte del gobierno del estado
probablemente si tú como empresario, en términos de tu análisis económico-financiero, no te queda otra más que tomar esa decisión, pues poder canalizar a los trabajadores a que recurran a estos apoyos que va a dar el gobierno del estado para que a través de jornales que les van a estar pagando, pues puedan al menos tener los ingresos suficientes para alimentar a sus familias. Muchas gracias. Hasta ahí tenemos todas las preguntas. Gracias, Sí. Vicente, por este tiempo. Perfecto, ¿Sí? muchas gracias. No sé si me permite, Rocío, por último, compartirles aquí en la pantalla mis datos de contacto, ¿no? Sí. Por si tienen pues alguna duda o algo, o quisieran que nosotros somos parte de un grupo de empresas que tenemos para apoyo al sistema financiero. En nuestras redes sociales estamos en Dale Like a Tus Finanzas, ahí estamos compartiendo algunos videos y les dejo nuestros datos, mi correo contacto @dalelikeatusfinanzas.com, nuestro teléfono 4777-797831, mi Twitter personal @VicenteLPC. Si ustedes con sus empresas quieren que compartamos algún tipo de pláticas como la de hoy, estamos ahorita apoyando, dando muchas pláticas sin costo, tratando de apoyar a la gente. Con mucho gusto estamos con ustedes y bueno, pues a quedarnos en casa. Nuevamente, muchas gracias, Rocío, ¿no? Por el espacio. Muchas gracias a ustedes, a estas 32 personas que estuvieron con nosotros de sus hogares. Deseo que esto pase rápido, que hagan compras inteligentes y esperamos vernos muy próximo. Muchas gracias a todos. Les compartimos que en la tarde les estaremos haciendo llegar la liga para que puedan ver la repetición, la grabación del tema que tuvimos y lo puedan pues volver a ver y analizar. Y tenemos el día jueves otra videoconferencia. Los invitamos, por favor. Se llama ¿Cómo evitar ser víctima de la delincuencia como efecto de la contingencia actual? La va a impartir la Secretaría de Seguridad Pública. El jueves a las 11 les vamos a compartir la liga y pues esperamos seguir compartiendo este tipo de temas importantes, que nos demos el tiempo para seguir pues comunicándonos y aportando. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.